Hola, hola mis amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de las caries en los dientes delanteros y de qué tipo de tratamientos se les pueden dar según el nivel que éstas hayan alcanzado. Soy el doctor Alex Martínez y te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal y actives la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Adelante. En el video anterior hablamos de las caries en los dientes de enfrente, de cómo era que se producían y qué los podía provocar. Si aún no has visto ese video, te invito a que vayas a verlo. Te voy a dejar una tarjeta por acá para que vayas a verlo, porque es muy importante que tengas eso claro. Ahora bien, ahora voy a hablarte de cómo se le puede dar tratamiento a estas caries dependiendo de qué tanto hayan avanzado en el diente. Y te voy a dividir en 5 niveles de atención este tipo de tratamientos. Vamos con el nivel 1. En este caso hablamos de una caries incipiente o muy pequeñita. ¿Y cómo se puede tratar? Por eso es importante que visites a tu odontólogo, porque un diagnóstico temprano generalmente permite hacer un tratamiento increíblemente conservador. Estamos hablando incluso de una remineralización. Si la caries se detecta súper temprano, cuando empieza el esmalte a desmineralizarte, entonces se puede hacer únicamente una remineralización. Hay diferentes barnices de flúor, terapias especiales que pueden hacer que esa pequeña lesión que se empezó a formar ya no siga o no haga lo que se llama una cavidad, una cavitación, es decir, que no haga un hoyito en el diente, sino que inmediatamente se aborda y se le da un tratamiento para que ese esmalte se remineralice. Eso estamos hablando del nivel de atención primario cuando se detecta súper temprano. Si esto lamentablemente no se logra y la caries avanza un poquito, pero siempre dentro de este primer nivel, y lo que hace es una pequeña lesión en el esmalte que se queda confinada a nivel de ese tejido, es decir, a nivel del tejido superior del diente, entonces básicamente lo que tu odontólogo tendrá que realizar es una pequeña restauración ya con material artificial, con un material restaurativo. Lo que más se utiliza en estos casos se llama resina de fotocurado. Algunas veces le llaman porcelana, pero está mal empleado el término porque esta no es una cerámica, sino que es una resina. Y sin embargo es del color del diente, es una buena restauración, puede ser imperceptible, sobre todo en estas etapas cuando son muy pequeñitas. Entonces, dependiendo de la zona en que te haya afectado la caries, yo te explicaba en el video anterior que lo más común en estos dientes es que la caries se dé en las zonas interproximales, donde debe limpiar el hilo, ¿verdad? Por eso es importante que vayas a ver ese video. Pero bien, te decía, una restauración muy pequeñita puede resolver una caries de este nivel, que es el nivel 1. Vamos a explicar ahora el nivel 2. En esta situación ya la caries ya pasó este primer tejido que es el esmalte. Voy a dejarte acá una pequeña ilustración de cómo es un diente, y ese segundo tejido que tú estás viendo, donde se ve un poquito más amarillo y que se le miran esas líneas, eso se llama dentina, y es el tejido que está por debajo de la capa de esmalte, que es la capa más dura. Fíjate que aquí se pueden presentar varios escenarios, porque cuando una caries ya sobrepasa el esmalte, pueden pasar dos situaciones. Se puede ir muy rápido en profundidad, aunque no se expanda mucho en el área, o puede pasar lo contrario. Puede pasar que una vez entra a la dentina y rompe el esmalte, ella se puede ir expandiendo a lo largo de la dentina, aunque se vaya profundizando despacio. Entonces, dependiendo del escenario que se presente, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si la caries empieza a profundizar bastante rápido, ahí lo que hay que hacer es intervenirla muy a tiempo para poder hacer sencillamente muchas veces un tratamiento muy parecido al que te dije la vez anterior, que es un empaste, una restauración, un rellenito estético. Su nombre correcto es una obturación. Y lo que se pretende es evitar que esa caries profundice más. Si la caries no se expandió mucho en el área de la dentina, entonces es muy fácil o es menos complicado, vamos a decir, hacer una restauración que no se note, ¿sí? Porque la caries no se ha expandido mucho, no se mira a veces esa sombra negra que se le ve a los dientes de adelante cuando ya una caries sucede como el segundo escenario que te mencionaba, que a veces la caries rompe el esmalte y lo que empieza a hacer es a diseminarse por la dentina
y por eso es que a algunos pacientes se les observa que cuando ya esa caries se expandió, ya se les mira una sombra negra por debajo del diente. El diente, aunque no se mire perforado, pero sí se mira ya oscuro, un halo negro que puede estar ahí detrás, cuando el origen es por caries. Entonces, en esta situación, allí los tratamientos pueden variar. Lo más común es que sea siempre una restauración con resina, una obturación, pero aquí sí muchas veces ya necesita un poquito más de arte, un poco más de dedicación o pericia del profesional para que la restauración sea imperceptible, es decir, para que no se note. Y en estas situaciones, en algunos casos, pero solo en algunos casos, podrían llegar a requerir una carilla o un laminado de resina, o podría ser ya una carilla de porcelana si la caries se expandió mucho hacia la parte frontal o incluso perforó una parte, y ya una restauración podía ser algunas veces muy difícil de dejar imperceptible. Entonces el profesional tendrá que valorar tu caso para ver si lo más recomendable puede ser ya una carilla. Incluso no es lo más común, pero a veces está indicado en este nivel 2. Nivel 2 dijimos es cuando rompió el esmalte y entró a la dentina, pero no se ha acercado todavía al nervio del diente, que es el tejido que está más interno. Antes del nivel 3, un punto muy importante: suscríbete. Ahora sí, vamos al nivel 3. El nivel 3, el abordaje es muy parecido como tratarlo al nivel 2. La diferencia es que en el nivel 3 ya la caries profundizó un poco más en la dentina, que es el segundo tejido que te hablaba, y ya se acerca al nervio. Está peligrosamente cerca del nervio, pero aún no lo ha lastimado. Entonces, cuando esto sucede, ya es muy importante que, si bien es cierto, el tratamiento por encima puede ser una restauración grande de resina, una obturación, como te decía, aquí en algunos casos ya un laminado o una carilla podría ser un poco más frecuente, porque generalmente la caries, si bien es cierto, te decía que a veces se va profunda y a veces se expande, pero lo más común es que haga las dos cosas, o sea, ella avanza en profundidad, pero también se expande en el área. Entonces es muy común que en estos casos ya se necesite una restauración más grande. Y ahí es donde a veces, si es muy grande, ya una resina directa, lo que llamamos una obturación, un empaste, un rellenito, podría a veces ya ser complicado de dejar muy estético, aunque no imposible. Un profesional con pericia generalmente es capaz de realizarlo, pero según el caso a veces podría ya requerir una restauración indirecta, es decir, por ejemplo, una carilla, como te decía. Pero la diferencia fundamental con el nivel 2 del que hablamos anteriormente es que aquí, al estar ya un tanto cerca del nervio, ya tenemos que proteger ese nervio y aislar esa restauración con algunos productos que sirven principalmente como aislantes térmicos, porque al estar ya peligrosamente cerca del nervio, podría ya generar episodios de sensibilidad dental si no se ponen este tipo de protectores. Por ejemplo, si hay pacientes que, si esto no se hace bien, ¿verdad? O si hay algún error ahí en la técnica, ya podría ser que al tomar algo helado se siente un poquito la sensibilidad, un poquito destemplado, y por eso es importante proteger esa zona y luego hacer la restauración. Básicamente eso es lo más importante de estas situaciones. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, quizás en una caries de nivel 3, lo que te decía, ya es posible que se tenga que dejar a veces en observación un poquito de tiempo, sobre todo si ya el paciente ha tenido síntomas antes de hacerse la restauración, es decir, que cuando ya tomaba algo helado ya le molestaba un poquito. Entonces, aunque la restauración se evidencie de que no ha tocado el nervio, pero podría ser necesario dejar la pieza en observación un tiempo, porque algunas veces las toxinas bacterianas de la caries podrían haber generado algún daño pulpar, algún daño en el nervio. Entonces, algunas veces, no siempre, es necesario dejarla en observación. Si la caries sigue avanzando, llegamos al siguiente nivel, que es el nivel 4. En el nivel 4 estamos hablando ya de una caries que ya lastimó el nervio. Es decir, se hizo tan profunda y no se atendió a tiempo que lamentablemente tocó la zona donde está ese nervio ahí adentro, ese complejo que se llama complejo dentino pulpar.
Cuando esto pasa, suele haber un dolor muy fuerte. Ya las cosas heladas molestan mucho, las cosas calientes molestan un montón, incluso a veces sin que el diente reciba ningún estímulo, espontáneamente te puede despertar con un dolor intenso, y eso generalmente es indicativo. Cuando el origen es por caries dental, ya es indicativo de que necesitas un tratamiento de endodoncia o un tratamiento de conducto radicular, se llama. Si esto no se trata, incluso si se deja así, el diente se te podría llegar a infectar y a producir un problema más serio. Si quieres ver a profundidad cómo ya una caries de este nivel produce daño, eso te lo explico en este video que te dejo acá. Ahí te explico todo lo que tienes que saber sobre el diente infectado y su tratamiento. Aquí básicamente lo que te tengo que decir es que probablemente necesites esa endodoncia. Ve a ver ese video para que puedas definitivamente informarte mejor. Y la forma, eso sí, de rehabilitarlo, de tratarlo, de poner una forma para que se vea estético después de haber hecho todo eso, aquí sí ya generalmente se necesita una carilla o incluso ya una corona. Solo en algunos casos puede resolverse con una restauración directa, con un empaste, con un rellenito, con una obturación. Como pueden ver, las terapias, la forma de tratarlo se traslapan mucho de un nivel al otro, porque lo importante a la hora de restaurar este sector de adelante es que se mire estético, que sea funcional y que sea duradero, es decir, que de alguna manera devolverle resistencia a ese diente para que no se vaya a fracturar. Por eso es que cada caso se tiene que evaluar personalmente, y no es tanto el nivel de la caries lo que determina qué tipo de restauración se te va a hacer, sino más bien la extensión de la caries, qué tanto haya afectado tu estética o qué tanto también haya debilitado al diente como para exponerlo a una posible fractura. En estas situaciones de este nivel 4, cuando se hace la endodoncia, aquí es donde te decía, muchas veces se requiere ya hacer una caría, o incluso en situaciones cuando la destrucción ya es un poquito más grande, puede necesitar algunas veces un poste de retención, un poste de fijación y una corona sobre la zona. Las coronas son actualmente muy estéticas, hay diferentes opciones. Vamos a ver en videos más adelante los tipos de corona que se pueden hacer, porque en la mayoría de los casos pueden llegar a ser incluso imperceptibles si se hacen profesionalmente. Pero esto es lo que se requiere en una caries de nivel ya 4, cuando ya tu nervio resultó dañado por ella. Y luego realmente viene lo que le voy a llamar el nivel 5. Realmente un nivel 5 de caries no existe, pero para fines ilustrativos te quiero explicar lo que puede pasar si ya una caries en los sectores de adelante se volvió muy grande, destruyó demasiada cantidad del diente que ya ni siquiera una endodoncia puede salvarlo. Y este caso se puede presentar lamentablemente, ¿verdad? En esta situación el diente ya tendrá lamentablemente que ser extraído, y entonces para rehabilitar o para poner el dientito que hace falta, pues ya necesitarás algún tipo de prótesis, que puede ser un puente fijo, o puede ser lo ideal en una situación así, cuando ya el diente se tiene que perder y la única forma de rehabilitarlo, o mejor dicho, la mejor forma de rehabilitarlo, ya es un implante dental, que es un tornillito de titanio que va anclado al hueso. Si quieres saber más de los implantes dentales, te dejo aquí la tarjeta donde puedes ir a informarte de todo lo que necesites sobre los implantes dentales. Y de esa manera vas a poder realmente tener una visión bien clara de cómo se trata una lesión de este tipo cuando ya el diente lastimosamente no puede ser salvado. Y si quieres saber más o conocer de más temas de odontología, pues no olvides suscribirte a mi canal, te dejo aquí la suscripción, y también puedes, si quieres, ir directamente a ver este otro video que te voy a dejar por acá. Supuestamente es el que YouTube sugiere que más te podría interesar, esperemos que YouTube tenga razón, ¿verdad? Soy el doctor Alex Martínez y nos vemos en el siguiente video.